¿Se ve la pantalla ahí? Sí se ve, doctor. Ok. Ya son... Estamos en hora, ¿no? Yo creo que podemos empezar. Sí, doctor, ya podríamos empezar ya. Ya. Bien. Bueno, primeramente saludarlos. Buenas tardes a todos. Eh, Estoy dictando la clase justo en la ciudad universitaria. Se está desarrollando el Vacuna Rock, que es una invitación a todos para que se vacunen, y que quiero robarles unos 30 segundos nada más para compartirles a ustedes de que esta vacunación es para todos los estudiantes universitarios de Lima. Pueden venir a vacunarse a San Marcos. Obviamente, si conocen de alguien de sus compañeros que no se haya vacunado, que venga y lo puede hacer acá en la ciudad universitaria. Hoy día se empieza, pero se va a seguir vacunando todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es importante tener esa vacunación y animar a los familiares y amistades que no lo han hecho para que lo hagan, ¿no? El día de hoy vamos a compartirles el tema de la detección, prevención y estudio del glaucoma. El glaucoma es una enfermedad conocida como el Doctor, ladrón silencioso. ¿Aló, me escuchas? disculpe, no se está proyectando su pantalla. ¿Ahí la ves? No. No, ha dejado ¿No de se ve? presentar al parecer. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Un ratito, por favor. A ver, un ratito. Ahora, Ahora sí, doctor. a ver, vamos a ver. Si pongo pantalla completa, ¿se ve mejor? Sí, doctor, y ahí el botón ocultar. Ocultar, Ok, el del costado, ese. ok, Ahí. listo. Ya. Bueno, les decía que el glaucoma es el ladrón silencioso de la visión. Eh, ¿Y por qué razón? Porque es una enfermedad que no da síntomas, no da molestias, y la persona va perdiendo la visión sin darse cuenta en muchos casos. Y cuando ya detectamos los casos de glaucoma con pérdida importante de la visión, es que esta enfermedad por lo menos se empezó hace unos 15 o 20 años en la persona que lo padece. El horizonte clínico de esta patología es muy prolongado, muy largo. Por eso es que, como vamos a ver en esta revisión que hacemos esta mañana, esta tarde, tenemos que echar mano de los factores de riesgo para detectar a aquellos pacientes que son portadores de esta enfermedad. ¿Y dónde es que afecta el glaucoma? Afecta al nervio óptico. Se empiezan a perder fibras nerviosas, es una neuropatía óptica progresiva, y estos cambios, esta pérdida de fibra nerviosa va a ocasionar alteraciones estructurales. La morfología que presenta el glaucoma va cambiando. Nosotros vamos a ir viendo que eh, la parte central, que es lo que nosotros llamamos excavación, algunos le llaman copa, que se presenta cada vez va aumentando de tamaño porque la pérdida de fibras nerviosas es cada vez creciente, ¿no? Eso trae consigo que al perderse fibras nerviosas, vamos obviamente a perder la conexión, y esas células que normalmente envían información dejan de enviarla por esta situación. Estos cambios a nivel del nervio óptico trae consigo un correlato funcional, que es la pérdida del campo visual. Nosotros nos cubrimos un ojo, vamos a tener una área de visión, ¿no? Y esa área de visión se va perdiendo de manera concéntrica, de la periferia hasta el centro. Y si ustedes ven a una persona que tiene cambios en el nervio óptico y tiene alteraciones en el campo visual, estarían frente a un caso de glaucoma. Esas dos características son las más importantes para llegar al diagnóstico. Anteriormente se asumía que la presión intraocular era sinónimo de hablar de glaucoma. Hoy en día ya no lo es, porque se considera más bien como un factor de riesgo. ¿Y por qué razón? Porque hay casos de glaucoma
que nunca elevan la presión intraocular, y también hay casos de glaucoma en los cuales nunca tuvieron presión alta. Son conocidos glaucoma de tensión normal. Entonces, glaucoma, ladrón silencioso de la visión, daña el nervio óptico y compromete el campo visual. Nosotros tenemos un fluido dentro de nuestros ojos que se conoce como el humor acuoso. Este humor acuoso sirve para nutrir las estructuras avasculares del globo ocular, la córnea y el cristalino, que son los elementos refractivos más importantes del ojo humano, pero que no reciben circulación sanguínea porque esto iría en contra de su transparencia. La nutrición la obtienen del humor acuoso. Este humor acuoso se forma a nivel del cuerpo ciliar, ¿no? Allí se forma el humor acuoso, va a pasar a la cámara posterior, luego de la cámara posterior bordea la pupila, llega a la cámara anterior, cumple su función y finalmente tiene que ser drenado a nivel del ángulo ilidocorneal, donde se encuentra el canal de Schlemm y de ahí va hacia la circulación general. Este es lo que está ocurriendo constantemente en todos nosotros. ¿Qué pasa cuando hay casos de glaucoma que cursan con presión intraocular elevada? La alteración está a nivel del flujo de salida del humor acuoso. Cada vez sale menos humor acuoso, se empieza a acumular dentro del ojo y tenemos elevación de la presión intraocular, ¿no? Y este es un esquema un poco de mayor tamaño para mencionarle lo mismo, la ruta que sigue el humor acuoso hasta que es drenado luego de haber cumplido su función. Les decía yo que el glaucoma es una enfermedad conocida como ladrón silencioso de la visión porque la sintomatología es muy pobre y aquí tenemos que echar mano de los factores de riesgo que nos enseña la epidemiología. Y aquí, ¿qué factores de riesgo conocemos para tener glaucoma? Les había dicho que hay un glaucoma que nunca eleva la presión intraocular y aquí en estos casos se ha visto que hay involucrados anormalidades microvasculares que provocan isquemia a nivel de la cabeza y del nervio óptico y esta isquemia progresiva lleva a la destrucción de fibras nerviosas y esta es la explicación que se da para el glaucoma de tensión normal. La raza negra predominantemente tiene glaucoma crónico de ángulo abierto. La raza amarilla, glaucoma crónico de ángulo estrecho, ¿no? Las grandes series que tratan sobre glaucoma de ángulo estrecho son de los amigos orientales, ¿no? Que ellos tienen una gran incidencia de glaucoma crónico de este tipo por tener un ojo pequeño y hace que las estructuras estén más próximas entre sí, el ángulo está más estrecho y ocasiona este tipo de glaucomas, ¿no? La predisposición genética, hasta un 40% de personas tienen un factor genético dentro de su patogenia en la enfermedad. 40% es un valor importante, por eso es que hay que recomendar a aquellas personas en las cuales les diagnosticamos glaucoma que el caso no queda con ellos, sino que que en la familia se debe hacer despistajes para descartar esa posibilidad de que haya herencia o otro familiar sufra de la misma enfermedad. Aquí aparece la hipertensión ocular ya como un factor de riesgo. Aquellas personas que tienen presión ocular alta hay que evaluarlas porque habría la posibilidad de que tengan glaucoma. La presión ocular normal se considera entre 10 a 21 milímetros de mercurio. La gente joven, y aquí viene otro factor más, la edad, conforme uno va ganando años, hay mayor predisposición a sufrir glaucoma. Juventud divino tesoro, dice el dicho popular, y es cierto, muchas enfermedades, y el glaucoma es una de ellas, aparecen con los años. Arriba de los 40 años aumenta la prevalencia del glaucoma. En cuanto a presión ocular, siendo de entre 10 y 21 o el rango de presión normal, eh, ustedes que son gente joven, estaría más cerca a 11, a 10 y más lejos de 20, 21. Una persona arriba de 60 años lo más probable es que esté más cerca a 21 sin que esto signifique anormalidad. Sensibilidad a los corticoides, ustedes seguramente ya van conociendo, los corticoides son unos medicamentos que se usan
masivamente en muchas entidades médicas, pero hay que vigilar su uso porque hay una parte de la población que tiende a elevar la presión ocular cuando usa corticoides. No todos lo hacen, pero aquellos casos en los cuales vamos a administrar corticoides por un periodo prolongado, hay que hacer un despistaje de elevación a la presión intraocular. El grosor de la córnea también se considera como un factor de riesgo para glaucoma, no tanto porque esto induzca el glaucoma, sino que las maneras de detectar el glaucoma están relacionadas con la toma de la presión ocular. Y esta toma de la presión ocular depende del grosor de la córnea. Y no todos los seres humanos tenemos el mismo grosor corneal. Si es una córnea arriba del promedio, podremos estar sobreestimando la presión intraocular y sucede lo contrario cuando nos tropezamos con córneas más delgadas. Podemos tener un valor que en realidad es un valor subestimado y hay que aplicarle un factor de corrección. Los equipos que se utilizan para tomar la presión intraocular lo hacen sin errores en córneas que van entre 535 a 545 micras. Pero, como les repito, no todos tenemos ese mismo grosor corneal. De todos estos factores que ustedes pueden ver, el único que nosotros podemos manipular, que podemos cambiar, es la presión intraocular. Por eso es que todo el tratamiento, todo el manejo del glaucoma está orientado a disminuir la presión intraocular. Conociendo estos factores de riesgo, va a ser fácil que nosotros establezcamos algunas medidas para prevenir el daño por glaucoma. Específicamente ubicar a esta población que acumula o que tiene los factores de riesgo para hacerle las pruebas de despistaje que nos orienten a descartar o a confirmar un caso de glaucoma, ¿no? Entonces, conociendo esto, nos permitimos establecer que hay una población susceptible, hay población sospechosa de glaucoma a la cual debemos dirigirnos para determinar la existencia o no de esta enfermedad. Les había mencionado que esta patología afecta el nervio óptico y aquí tenemos unas imágenes del nervio óptico. Nosotros sería conveniente hacer un examen de fondo de ojo con una buena dilatación pupilar para poder examinar el nervio óptico con detenimiento. La excavación, que es la parte clara de este nervio óptico, esta excavación no debe exceder más allá del 30% del total del disco óptico, ¿no? Eso es lo normal. Aquí ya la vemos un poquito más del 30% y sobre todo observen que está más amplia esta excavación en sentido vertical que en el horizontal, que es un criterio más para pensar en glaucoma. La excavación en el sentido más amplia en el sentido vertical que en el horizontal es un dato para sospechar de glaucoma. Y aquí en esta segunda imagen, ustedes pueden observar que ya la excavación es mucho más grande, más profunda también, y inclusive los vasos han tenido, como pierden el apoyo, pierden el sostén, se inclinan hacia un lado, ¿no? Obviamente aquí la pérdida es mayor y seguramente el compromiso del campo visual también lo es. Y aquí es una nervio óptico que prácticamente ya no tiene fibras nerviosas. Y con seguridad, si hacemos las pruebas de glaucoma, de campo visual, va a estar muy, muy comprometido, si no ciego por glaucoma. Es así como vamos percibiendo, notando el daño y la pérdida de fibras nerviosas en el nervio óptico por glaucoma. Y esto ocurre no de la noche a la mañana, sino a lo largo de mucho tiempo. El horizonte clínico es muy prolongado. Nosotros, si revisamos el CIE 10, el CIE 11, ahora vamos a encontrar en el capítulo H una larga lista de glaucoma. No es propósito del curso que ustedes conozcan todos estos tipos de glaucomas que hay, pero sí por lo menos que recuerden que hay 4 que son los más importantes, no en el sentido de que causan daño, sino en cuanto a su presentación. Y sí deberían ustedes tenerlo en cuenta como médicos generales que van a hacer próximamente. El glaucoma congénito, el glaucoma secundario, hay una causa preexistente que nos causa el glaucoma, dentro de los cuales están el glaucoma neovascular, el glaucoma secundario, la uveitis y el glaucoma postraumático. Luego tenemos el glaucoma
primario de ángulo cerrado y el glaucoma primario de ángulo abierto. Este último es el más frecuente en nuestro medio. Cuando hablamos del glaucoma congénito es aquel que se presenta en los primeros años de vida. Al nacimiento nosotros podemos detectar más o menos un tercio del total de casos de glaucoma congénito, que felizmente no es muy frecuente. Y nosotros lo podemos determinar hasta el tercer año de vida, determinarlo y diagnosticarlo como glaucoma congénito. En ese interín hay que evaluar a los niños cómo están sus ojos y guiarnos sobre todo aquí. Recuerden que la agudeza visual no está bien desarrollada aún a esa edad, pero sí podemos guiarnos de algunos datos y mediciones que podemos hacer. Y aquí lo que llama mucho la atención es la megalocórnea. Cuando ustedes observen una córnea muy grande en un niño pequeño, hay que sospechar la posibilidad de que haya glaucoma. En estos casos, la megalocórnea es muy sugestivo de glaucoma congénito. Uno de por cada 10 a 15.000 recién nacidos puede tener este tipo de glaucoma congénito. Generalmente el niño va a estar muy, entre comillas, lloroso, hay epífora, va a rehuir la luz, son los niños huraños, le llama el papá muchas veces, que está poco avisado sobre estos problemas de salud, pero ojo, cuando tengamos niños con estos datos, es bueno que nos detengamos y descartar la posibilidad de que haya un glaucoma congénito. Casi el 100% de estos casos son casos quirúrgicos porque, como es fácil entender, aquí lo que muchas veces hay es una mala diferenciación de algunos tejidos o persistencia de algunos tejidos que bloquean el canal de salida del humor acuoso. Esta es la imagen de un niño, el ojo derecho está bien, el otro ojo no ve, y miren el gran tamaño que alcanza el globo ocular. Esto se le conoce también como el buftalmos, ojo de buey, porque más o menos se asemeja al ojo del buey. Es un ojo grande por la gran presión que soporta y se distienden los tejidos, ¿no? El buftalmos, ojo de buey. Este es otro niño, también con glaucoma congénito, un poquito más grandecito, pero este ojo está normal y aquí lo ha perdido por glaucoma. Y miren nuevamente las características de un ojo grande, cambio de coloración por la tensión que soporte, el adelgazamiento que sufren los tejidos en estos niños pequeños. El glaucoma secundario, siempre en estos casos hay una causa preexistente. En nuestro medio cada vez es más frecuente los casos de diabetes y las complicaciones que se dan. Seguramente de aquí a un tiempo no muy lejano, muy prolongado, muy lejano, vamos a tener que revisar las estadísticas porque seguramente uno de los efectos colaterales de la pandemia va a ser que muchos pacientes diabéticos no han podido controlarse y esto trae consigo las complicaciones secundarias de la diabetes. Una de ellas es la neovascularización de la retina, la retinopatía diabética, y trae consigo esta retinopatía diabética que no solamente los vasos que se forman proliferan a nivel de la retina, sino también, sobre todo, a nivel del ángulo irido-corneal. Y aquí lo que hacen es un bloqueo del ángulo irido-corneal, impiden la salida del humor acuoso y de esa manera la presión intraocular se va a elevar, lo cual desde ya también genera un incremento de las posibilidades de fracaso en los tratamientos quirúrgicos porque la ubicación de estos vasos se realiza justo en el ángulo irido-corneal, que es donde se hacen las incidencias para los tratamientos quirúrgicos, ¿no? Es un glaucoma de muy difícil manejo. Generalmente se busca el apoyo del retinólogo para que haga un tratamiento que haga que la neovascularización se reduzca. Ahora felizmente hay no solamente láser, hay medicamentos antiangiogénicos que permiten que esta neovascularización regresione y podamos tener mejores posibilidades de tratamiento de estos casos. Pero en general son casos de muy difícil manejo y muchos de ellos terminan en la ceguera. Y aquí algunos fotos, aquí por ejemplo la presencia de vasos en el iris normalmente no se ven,
es lo que llamamos la rubiosis iridis. Acá ya es un ojo con otras cosas, tiene una catarata, tiene aquí, se ha cinequeado el iris hacia la cara anterior del cristalino, pero lo que quería mostrarles es este vaso grueso que se ha formado aquí, es la rubiosis iridis, muy característica de problemas neovasculares. Y esta última lámina también, acá pueden ver la pupila color rojizo, es porque allí es donde empiezan a proliferar los neovasos. Búsquenlo siempre en el borde pupilar y en el ángulo iridocorneal. Allí es donde en primer lugar aparecen los neovasos. Otra patología que origina glaucoma es la uveitis. La uveitis es una gran inflamación de todo el globo ocular. Se caracteriza por una elevación de la presión intraocular porque hay cambios en las características del humor acuoso. El humor acuoso de ser transparente, muy fácil de fluir, se forma en un líquido espeso que va a taponar la malla trabecular, no va a poder salir y además se ubican eh, dentro del humor acuoso sus complejos antígeno-anticuerpos que van a generar más bien la formación de cicatrices, que a nivel ocular las llamamos sinequias, que van a terminar obturando el ángulo iridocorneal, ¿no? De esta manera va a obstruir la vía de salida del humor acuoso y se viene el glaucoma. Y hay que, generalmente en estos casos, hay que hacer tratamientos quirúrgicos, que es lo único que nos queda para controlar la presión intraocular. Lo que hay que procurar en estos casos es tratar prontamente la uveitis para evitar llegar a este estadio donde ya vemos complicaciones que nos generan el glaucoma y que a veces no es fácil manejar, porque estos cuadros de uveitis a veces son recurrentes y podrían, de alguna manera, con un tratamiento quirúrgico o con un tratamiento intervencionista con láser, podrían despertar esta reacción y nuevamente generar cuadros de uveitis. Acá les muestro en la cara anterior del cristalino, hay unos depósitos de pigmentos porque el iris se está pegando allí en una uveitis, ¿no? Y deja este recuerdo, digamos. Aquí se ha producido una midriasis medicamentosa para evitar que se pegue el iris a la cara anterior del cristalino. Acá tenemos un caso de hipopión, ¿no? Un nivel aquí. Si ustedes ven, acá tiene una solución de continuidad. No es una imagen propia de una uveitis, pero quería ponerles aquí para que la conozcan. Este es un hipopión. Lo pueden ver en uveitis, ¿no? Material, complejos antígenos, anticuerpos que sedimentan y ocupan la cámara anterior, ¿no? Acá hay una solución de continuidad, una herida acá, que es el punto de partida porque esto es más propiamente una endoftalitis. El glaucoma traumático es fácil de entender, un trauma directo al globo ocular, lo que va a ocasionar es una alteración de las estructuras y lo que más se daña al interior del globo ocular es el iris, sobre todo su inserción. Un golpe hace un efecto de sacudida, ¿no? De látigo, y hace que la raíz del iris se desprenda de su inserción original y la cicatrización consiguiente y el sangrado que se produce terminan obstruyendo el canal de salida del humor acuoso, ¿no? Entonces, una alteración traumática, dependiendo de la contundencia del trauma, va a traer consigo cambios anatómicos que van a originar el glaucoma secundario en estos casos. El glaucoma crónico, crónico de ángulo estrecho se da en nuestro medio con menor frecuencia. Más o menos la prevalencia es alrededor del 0.15% en mayores de 40 años. En mujeres se da con mayor frecuencia que en los varones porque las mujeres tienen el ojo más pequeño que el varón. Este tipo de glaucoma también se da más frecuentemente en los hipermétropes que tienen ojo pequeño. Ya habíamos mencionado en los de raza oriental, también tienen el ojo pequeño, tienen más incidencia de glaucoma crónico de ángulo estrecho y glaucoma primario de ángulo cerrado, ¿no? Aquí voy a detenerme un poquito para comentarles lo que vendría a ser un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Es una emergencia oftalmológica
Tenemos que actuar rápidamente porque la presión ocular puede llegar hasta cifras de 80 milímetros de mercurio. El ojo se pone muy, muy tenso, muy duro por la presión intraocular muy alta que soporta, rojo como un tomate y muy doloroso. Es probablemente uno de los dolores más intensos que soporta el ser humano, y el paciente no solamente llega con el dolor, con lo que se ha manifestado, sino además con un componente psicosomático, náuseas, vómitos, el paciente muy irascible, muy este, intolerante, inclusive no se puede ni examinar muchos casos que se han presentado de glaucomas agudos de ángulo cerrado. Y esto ocurre porque el flujo de salida del humor acuoso se ve obstruido. El cierre angular que se provoca hace que la cara anterior del iris se pegue a la cara posterior de la córnea y bloquea la salida del humor acuoso. Esto a su vez hace que se acumule humor acuoso en la cámara posterior, y esto trae consigo, por un cambio anatómico, que se bloquea a nivel de la pupila también el pasaje del humor acuoso, y eso trae consigo una mayor elevación de la presión intraocular. Entonces aquí hay que actuar rápidamente porque a mayor tiempo que se soporte esa presión alta, mayor daño del nervio óptico, y podemos terminar, si no actuamos dentro de las 72 horas, en ceguera del ojo afectado. Y para que no crean que esto es una suerte de imaginación, miren acá, este es lo que le estaba tratando de describir. El humor acuoso, la cámara anterior empieza a acumularse aquí el humor acuoso, ¿no? Se cierra el ángulo iridocorneal, ya no hay salida del humor acuoso por la vía natural, que es la malla trabecular. Esto, al haber más humor acuoso, hace que se empuje el iris esta parte hacia adelante, se produce lo que vendría a ser una suerte de un iris bombé, y esta parte de la pupila se pega al cristalino, y lo que hace lo que se conoce como un bloqueo pupilar, ¿no? La pupila, al pegarse a la cara anterior del cristalino, bloquea el pasaje del humor acuoso y sigue generándose un incremento de la presión intraocular. Y miren acá, esta es una imagen de ultrabiomicroscopía, se ve el iris que está pegado a la cara posterior de la córnea, la cámara posterior muy profunda, a diferencia del otro lado, ¿no? Aquí todavía hay una ligera apertura y tenemos que actuar rápidamente. ¿Qué hacemos en estos casos? Ya el manejo del especialista busca hacer unas perforaciones en la periferia del iris para lograr que por allí pase el humor acuoso, y al encontrar más humor acuoso en cámara anterior, o empuje el iris hacia atrás, de esa manera lograr una apertura del ángulo iridocorneal. Una vez que nosotros hemos detectado que hay un glaucoma agudo de ángulo cerrado, tenemos que actuar lo más rápidamente que podamos. ¿Y qué hay que hacer? Bajar la presión intraocular. ¿Cómo lo logramos? Usando diuréticos osmóticos. Tenemos dos que podemos echar mano. Si tenemos la posibilidad de usar manitol, quiere decir que debemos hacerlo con cuidado, es endovenoso, saber canalizar la vena, poner una buena vía. En pacientes no muy, digamos, ancianos es posible hacerlo, pero ya en pacientes de mucha edad es preferible ir con cautela, porque podría, como se pasa a chorro, podrían generar un edema pulmonar, y eso hay que tener con mucho cuidado, ¿no? Se prescribe 1 gramo por kilo de peso, y se pasa en un tiempo corto, unos 300 a 400 mililitros en media hora, y ustedes van a notar que rápidamente la presión intraocular va a caer, el aspecto del paciente va a cambiar, se torna un poco más sosegado, se tranquiliza, puede dar mejor información, podemos ya examinar al paciente, y luego de que hemos bajado la presión, la parte aguda, podemos indicarle ya tratamiento tópico y ayudarnos con tratamiento vía oral, como es el uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? Entonces, podemos usar 1 o 2 tabletas cada 6 horas, cada 8 horas, según el caso clínico, pero no por mucho tiempo. Yo recomiendo que sea entre 3 a 7 días máximo el uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía oral.
Hay que tratar de que este paciente sea derivado prontamente al especialista para que apliquen el tratamiento que corresponde. Hay que desinflamar el ojo, uso de corticoides, uso de hipotensores oculares tópicos, también ayuda con la idea de atenuar el cuadro porque solamente estamos salvando la emergencia, la urgencia oftalmológica, no estamos dando el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo va a ser o bien con láser, con una iridotomía periférica o de repente un tratamiento quirúrgico, ¿no? En estos casos, el paciente llega con un ojo afectado, pero hay que tratarle ambos ojos, sobre todo si vamos a hacer un tratamiento con láser. ¿Por qué razón? Porque en el otro ojo los mismos factores que condicionaron que aparezca o que se dé el cierre angular en el otro ojo están presentes. Así que hay que tomar un poquito de tiempo para explicar a nuestros pacientes que es necesario tratar el ojo que ellos llaman sano. Muchas veces hay que invertir tiempo porque los pacientes son renuentes a que se trate el ojo que para ellos lo entienden como sano. El glaucoma primario de ángulo abierto es en nuestro medio el más común. Afecta más o menos al 2% de la población mayor de 40 años y el 16% de casos de ceguera son por glaucoma crónico de ángulo abierto. Es una enfermedad que no da síntomas, siempre es bilateral. No hay glaucoma en el cual solamente tengamos que tratar un ojo. Los dos ojos deben de tratarse. ¿Por qué? Porque afecta a ambos. Puede sí ser asimétrica, en un ojo avanzar más rápido que en el otro, eso sí, se da en muchos casos, pero el tratamiento siempre debe ser para ambos ojos, ¿no? Aquí la presión intraocular generalmente siempre es alta, va a ir produciéndose esos cambios que les he mencionado en el nervio óptico y la alteración del campo visual. Aquí vamos a hacer el examen de la gonioscopía y vamos a encontrar el ángulo abierto, se ven todas las estructuras del ángulo iliocorneal, entonces no es el problema la estrechez o el cierre angular, sino que aquí lo que se señala es que hay una alteración en la dinámica de la salida del humor acuoso. Hay resistencia al flujo de salida del humor acuoso, por eso no sale y tiende a quedarse dentro del ojo y de esa manera se eleva la presión intraocular. El glaucoma de presión normal es un grupo de glaucomas a los cuales generalmente llegamos por descartes. Vemos daño en el nervio óptico, cambios en el campo visual, pero sin embargo nunca encontramos la presión ocular alta. Y bueno, recuerden que a veces, la mayoría de veces vemos a los pacientes en horarios diurnos, horarios de consulta, tanto en hospitales como en consultorios privados. En estos casos, cuando sospechamos que podría tratarse de glaucoma de presión normal, hospitalizamos a los pacientes por 24 horas y hacemos lo que se conoce como la curva diaria de presión intraocular. Hospitalizamos y le medimos cada 3 horas la presión al paciente y hacemos una curva. Muchas veces se detectan que no son glaucomas de presión normal, sino que en algún momento del día hacen un pico de elevación de presión intraocular y eso ya los cataloga como glaucoma crónico de ángulo abierto. En estos casos, muchas veces la presión es tan baja que darle tratamientos hipotensores podría sonar a ilógico, pero se ha descrito, de acuerdo a los estudios, que aún bajándoles un punto de presión intraocular se benefician estos pacientes. O sea, siempre hay que procurarles disminuir la presión intraocular a estos pacientes, sea cual sea el tipo de glaucoma que puedan tener. ¿Cómo valoramos la presión intraocular? Nosotros echamos mano de un procedimiento que se conoce como la tonometría, que es la medida de la presión intraocular. Esta tonometría, en todos los casos, es una tonometría que nos da el valor de la presión intraocular de manera indirecta. La manera directa sería introducir un manómetro dentro del ojo, lo cual es materialmente imposible y no tendría sentido ni siquiera pensarlo. Para tomar la presión intraocular tenemos hoy en día básicamente el tonómetro de Goldman, que va siempre con una lámpara de hendidura, que es el gol estándar para tomar la presión intraocular.
Hay muchos equipos y seguramente de repente ustedes van a ver otros equipos, pero este es el gold estándar. Todos los estudios sobre glaucoma se hacen utilizando el tonómetro aplanático de Goldmann, que está aquí en la foto al lado derecho en la lámpara de hendidura. Los nuevos equipos que aparecen para medir la presión intraocular se comparan con el tonómetro de Goldmann. En la otra foto tenemos un equipo que ya poco a poco se usa menos, es el tonómetro de Schotz, que es como una suerte de un compás, unas pesas que se van con una serie de, hay que anestesiar el ojo del paciente y hay que usar unas tablas de conversión, nos va a dar una idea de cómo está la presión intraocular. Lamentablemente este no es muy exacto, tiene utilidad cuando uno va a examinar una gran población que con el otro tonómetro va a ser un poco complicado por los tiempos, pero no es muy exacto, ¿no? El campo visual, nosotros por cada ojo tenemos un área de visión, ¿no? Si nos topamos un ojo, vamos a ver la visión del campo visual completa. Los pacientes que tienen glaucoma empiezan a perder generalmente de la periferia hacia el centro, pierden visión, y van apareciendo unas zonas de poca percepción o nula percepción. Le llamamos escotomas. Estos van siendo pequeños, van aumentando según no controlemos, vaya aumentando el daño, hasta que finalmente prácticamente todo el campo visual se pierde. Aquí tienen, por ejemplo, en la primera foto, un gráfico de un campo visual normal. Este es de una máquina que se conoce, o un campímetro que se conoce en oftalmología, es el Humphrey. El otro equipo que también lleva mucha experiencia es el Octopus. Son los dos equipos que mayor conocimiento nos han permitido sobre el glaucoma. Ambos son computarizados, permiten almacenar la información, permiten, su software han sido desarrollados de tal manera que permiten estudios comparativos con algunas datas que nos establecen que estamos o no perdiendo campo visual. En la otra lámina ustedes ven unas manchas oscuras. Esto es lo que llamamos escotomas. Son áreas del campo visual que se han perdido, áreas ciegas en el campo visual. Estos se van juntando hasta que se pierde todo el campo visual. A estas áreas le llamamos escotomas, ¿no? Áreas de no visión en el campo visual. En la lámina anterior hay una mancha oscura también ahí, eso corresponde a la mancha ciega del nervio óptico en el campo visual. Recuerden que estamos en el campo visual viendo la sensibilidad de las células de la retina. En el nervio óptico no hay células, solamente hay fibras nerviosas. Por esa razón es que allí no va a haber quien capte la información. Entonces, por eso aparece como una mancha ciega. Esta puede ser pregunta de examen. Los escotomas en el campo visual. Para nosotros examinar a los pacientes, siempre buscamos mecanismos, equipos, técnicas que nos permitan un diagnóstico lo más temprano posible para evitar llegar precisamente a lo que ustedes han visto, la pérdida de visión del paciente. Y usamos mano de varios equipos. Uno de los que mejor performance nos permite y ya ha demostrado su utilidad en glaucoma es la tomografía óptica coherente conocida como OCT. Este es un equipo, un examen que se pensó para estudios de retina, pero ya de un tiempo a esta parte ha demostrado su utilidad también en glaucoma. ¿Qué nos permite? Nos permite valorar la cantidad de fibras nerviosas que hay en la retina. Y como es glaucoma, buscamos la parte que está cercana, circundante al nervio óptico. Este es uno de los equipos. Ahora ya hay equipos más compactos de varias marcas. Y lo que nos da es esta imagen. Miren, si ustedes echan un poco de memoria, cuando llevaron su curso de histología, de repente tuvieron que revisar algunas láminas preparados de tejidos. Ahora, esto es una imagen de la retina. Cada color es una capa de la retina, ¿no? Acá está la fovea, el nervio óptico, la capa de fibras nerviosas, la fovea acá y las capas de la retina, ¿no?
Y esta es una imagen electrónica no invasiva que les permite pues una gran utilidad porque el paciente ya no es necesario ni siquiera tocarle el ojo para poder sacar este examen. Y esta es la información que nos da, nos hace un trazado alrededor del nervio óptico y nos dice cómo está la cantidad de fibras nerviosas comparadas con una base de datos previamente establecida. Y podemos decir si la cantidad de fibras nerviosas está en rango normal o está en disminución, en qué parte del nervio óptico está más disminuida y en qué parte está conservada, ¿no? Esta es la OCT para estudio del nervio óptico y también ahora estamos estudiando la capa de fibras nerviosas, ¿no? Hay equipos que nos permiten entender cómo está el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina y de esa manera ir diagnosticando cada vez más temprano los casos de glaucoma. Vamos un poco al tratamiento del glaucoma. ¿Cómo es que manejamos el glaucoma? Ya habíamos dicho que de todos los factores involucrados en glaucoma, el único que podemos nosotros manipular es el de la presión intraocular. Y aquí podemos echar mano de medicamentos, láser y cirugía. Esos mecanismos o esos esquemas de tratamiento los podemos hacer para bajar la presión intraocular. Todos los casos de glaucoma se benefician disminuyendo la presión intraocular. El primer grupo que tenemos es los adrenérgicos, de los que tenemos en el mercado es la brimonidina. Hay varios nombres comerciales, pero este medicamento tiene muy buen efecto hipotensor, eh, está más o menos su efecto alrededor del 25%, tiene pocos efectos adversos, salvo en aquellas personas alérgicas, causa sueño, por eso hay que seleccionar qué tratamiento vamos a dar. Si, doctor, si por ejemplo es un chofer, no deberíamos darle este medicamento, entonces se nos duerme y puede tener algún problema, alguna lesión, ¿no? Este medicamento reduce la formación de humor acuoso a nivel del cuerpo ciliar y reduce también la presión venosa epiescleral de tal manera que hace que haya menos humor acuoso y por otro lado, al reducir la presión epiescleral, aumente el flujo de salida del humor acuoso. Es un mecanismo doble que permite que la presión intraocular disminuya. Es bien tolerado, se puede usar a largo plazo y proporciona un buen control de la presión intraocular. La utilidad también que nosotros le damos a este medicamento es cuando usamos tratamientos con láser, siempre genera inflamación y esta inflamación, elevación transitoria de la presión intraocular. Estos medicamentos son ideales para manejar esos picos de presión intraocular alta secundarios a tratamientos con láser en los ojos, ¿no? Un segundo grupo son los beta bloqueadores. Aquí a la cabeza tenemos el maleato de timolol, una droga que pese al tiempo que se viene usando, sigue estando vigente en el tratamiento para el glaucoma. Es el maleato de timolol. Hay que tener cuidado porque puede dar problemas en aquellas personas que tienen algún problema pulmonar, asma bronquial o algún cuadro de hiperreactividad bronquial. Si son cardiópatas, también no es conveniente administrar esta medicación porque puede dar efectos severos de daño a este nivel. Son bien tolerados por lo general, se puede usar a largo plazo. La presión intraocular la disminuye alrededor del 25% y es un buen medicamento para ser usado, es bien tolerado, no genera mayores alteraciones a nivel de la superficie ocular. Un tercer grupo son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Vía oral tenemos uno nada más en el país, que es la acetazolamida, y la presentación es única, 250 miligramos. No tenemos más, por lo menos eso es lo que reporta la DIGENIT. A comienzos de año no ha ingresado ninguno más en lo que va del año. Y tenemos para uso tópico dos, la dorzolamida y la brinzolamida, para uso tópico. Tienen muy buen efecto hipotensor. Los que son por vía oral no se debe usar por mucho tiempo porque dañan el riñón, pueden producir alteraciones renales. Por eso, cuando está indicado su uso, hay que usarlo, pero por tiempos cortos, no por tiempos prolongados. Los de uso tópico sí no tienen ese problema. Además, la concentración es muy pequeña. El efecto de hipotensor es muy bueno. También está alrededor
25% es bien tolerado, salvo que haya alergia a las sulfas porque dan reacción cruzada con los compuestos a base de sulfas. En estos casos hay que ir con cuidado y preferir ir por otra opción si es que se sabe que hay alguna reacción de atopía contra las sulfas, ¿no? Se puede usar 2 o 3 veces al día en el ojo, en ambos ojos, y da un buen control de la presión. Muchas veces es una alternativa para aquellos pacientes que tienen problemas del corazón, que son alérgicos a la bismolidina y con este medicamento les va muy bien. O que los efectos, digamos, adversos de los otros productos les causan dificultades y hay que recurrir a ellos. Sí hay que advertir al paciente que cuando use esta gota le va a arder los ojos, ¿no? 2 o 3 veces al día, un efecto de alrededor del 25%. Y tenemos un cuarto grupo que para muchos se aproxima a lo que sería la droga ideal, son los análogos de prostaglandina. Hay 3 drogas en el mercado, la Latanoprost, Travaprost, y hay uno que no es análogo de prostaglandina propiamente dicho, es una prostamida que es el Bimatoprost, pero funcionan muy parecido. Tienen un buen efecto hipotensor, se acerca al 33-35%, reducen efectivamente la presión intraocular. La ventaja que tienen es que se usa una sola gota al día. A diferencia de los otros que tenemos que usar hasta 3 gotas al día, en estos casos con una sola gota tenemos un buen control de la presión intraocular. ¿Qué inconvenientes tiene? Ahora los inconvenientes son las reacciones que se dan a estos medicamentos. Los pacientes que tienen ojos claros se puede oscurecer, puede formar unas sombras alrededor del ojo, como mapache, ¿no? Eso incomoda a muchas personas, el ojo rojo, o hace crecer las pestañas. Con este último, algunas personas lo ven bien, pero en general, a excepción de esto, son muy buenos hipotensores, son bien tolerados. Había un problema en la parte económica cuando aparecieron, pero ahora ya con la liberación de patentes, ahora se consigue un frasco de prostaglandina análogo por 7 o 10 soles, así que ese ya no es problema desde el punto de vista económico, ¿no? Y tiene una gran ventaja que al aplicarse una sola vez al día, las posibilidades de cumplimiento de tratamiento son mayores. Nosotros hemos visto a lo largo que los pacientes que usaban un determinado gotas alcanzaban una presión, se reducía, pero como que eso era insuficiente. Adicionábamos otras gotas y mejoraba el efecto, ¿no? Entonces es un efecto aditivo en el control de la presión intraocular. Esto lo vio la industria farmacéutica y ha hecho lo que conocemos como combinaciones fijas. En un solo frasco han incorporado 2 drogas, hasta 3. Hay, por ejemplo, combinaciones de timolol con adrenérgico, con brimolidina, timolol con dorzolamida, timolol con brinzolamida. Con los análogos de prostaglandinas también están ahí, timolol con travaprost, timolol con latanoprost, con bimatoprost. Y hay un laboratorio mexicano que ha juntado 3 drogas en un solo frasco: timolol, dorzolamida y brimolidina, ¿no? Entonces, con estas combinaciones logramos mejorar la presión intraocular del paciente, sí, pero no es que pensar, por ejemplo, que con el timolol bajo 25%, con la brimolidina bajo 25%, excelente, con los dos bajo 50%. Lamentablemente eso no es así, pero sí hay un efecto aditivo más o menos que va entre 3 a 5 milímetros de mercurio de reducción adicional de la presión intraocular. Y esto es bueno para una persona que tiene un glaucoma avanzado, bajarle 1 o 2 puntos, la presión intraocular es excelente porque permite mejorar y evitar mayor daño a las fibras nerviosas que ya están maltratadas, ¿no? Cuando nosotros vemos que el tratamiento médico no funciona o en algunos casos tenemos que utilizar el láser, como por ejemplo el glaucoma crónico de ángulo estrecho por cierre o un glaucoma por cierre angular, utilizamos el láser. En estos casos el láser está dirigido a hacer perforaciones en el iris, lo que conocemos como una iridotomía periférica, para facilitar el drenaje del humor acuoso
de cámara posterior a cámara anterior y poder aperturar el ángulo iridocorneal. Eso lo hacemos con láser en esos casos específicos, ángulos estrechos o ángulos cerrados. Cuando tenemos la posibilidad de ver el ángulo abierto y es un glaucoma incipiente con un daño muy pequeño del nervio óptico o en hipertensos oculares, utilizamos la trabeculoplastía selectiva con láser. En ángulo abierto disparsamos láser a la malla trabecular y de esa manera vamos a lograr mejorar el drenaje del humor acuoso y controlar mejor la presión intraocular. Cuando medicamentos, cuando láser empleados no funcionan, la presión intraocular sigue siendo alta y necesitamos bajarla porque si no se nos sigue dañando el nervio óptico, recurrimos a un tratamiento quirúrgico. El gol estándar para la cirugía de glaucoma es la trabeculectomía, que consiste en construir una fístula que comunique la cámara posterior, la cámara anterior con el espacio subconjuntival. De esa manera estamos construyendo un nuevo desagüe para el humor acuoso. Ya por allí va a salir y logramos de esa manera controlar la presión intraocular, ¿no? Utilizamos, como quiera que se está trabajando en los tejidos, ustedes saben, tienen un proceso de cicatrización. Para controlar ese proceso utilizamos algunos antimetabolitos, 5-fluoracilo, lo que se usa más ahora por su efectividad en la mitomicina C. De esa manera logramos controlar esta cicatrización y hacer que haya mayor tiempo de vida de estas ampollas filtrantes, que así es como las llamamos, porque se forman una suerte de ampollas llenas de humor acuoso. Y esto es lo que les estaba describiendo. Levantamos la conjuntiva, tallamos lo que le llamamos un flap escleral, que es medio espesor de esclera, y llegamos a lo que es el trabéculo y lo extraemos. De tal manera que se va a formar esta fístula. Miren, la comunicación cámara anterior con el espacio subconjuntival. Esto se va a colocar, pero no se sutura completamente, sino se le pone una o dos suturas para que por esas soluciones de continuidad fluya el humor acuoso en función de la presión intraocular que se encuentre más o menos elevada, ¿no? Luego cubrimos con conjuntiva y allí es donde se va a almacenar el humor acuoso que luego finalmente va a ir hacia los vasos epiesclerales. Esta es la cirugía de trabeculectomía, pero esta cirugía, que es el gol estándar, no está libre de complicaciones y se ha visto y son devastadoras las complicaciones. Aún en manos muy bien entrenadas podría haber complicaciones porque depende también de cómo se cuida después el paciente. Como quiera debilitar el ojo puede ser un punto de ingreso para que tenga alguna infección añadida, ¿no? Entonces, en estos casos se ha visto la necesidad de buscar otras técnicas quirúrgicas que permitan minimizar estas complicaciones. Y seguramente ustedes van a ver, no sé si la tenemos por acá, las MICS, que son las cirugías de glaucoma mínimamente invasivas. Hay una larga lista de este tipo de cirugías que lo que buscan es controlar la presión intraocular con la menor exposición al paciente a alguna complicación, alguna perforación, alguna infección que se da en los casos de la trabeculectomía, ¿no? Pero esta cirugía sigue siendo, para lo que se busca controlar la presión intraocular, el gol estándar. Finalmente, cuando el glaucoma no puede ser controlado con medicamentos, con láser, con cirugía, ha habido casos en los cuales hemos operado 1, 2, hasta 4 veces a un paciente de trabeculectomía, no hay resultado, la presión sigue alta, entonces recurrimos a los implantes valvulares. Hay dos tipos que más se usan en el país, la válvula de Ahmed y la válvula de Berber, que son dispositivos cuyo cuerpo va en el ecuador del globo ocular, conectados con un tubo de silicona hacia la cámara anterior. Por allí fluye el humor acuoso, de tal manera que logramos extraerlo del
intraocular para que vaya hacia el espacio subconjuntival y de esa manera controlar la presión intraocular. Por acá tengo un esquema. Miren, allí esta es la válvula, en este caso es la válvula de Ahmed. Esta parte va en el ecuador del globo ocular y el tubo de silicona, ¿no? Que va hacia la cámara anterior, ¿no? Y de esa manera logramos nosotros controlar la presión intraocular. Eso era lo que queríamos compartir este inicio de tarde con ustedes para no sé si hubiera alguna pregunta. Ya está el doctor Ferrando con ustedes. Estamos a 4 minutos. Si no, damos por concluida la clase de glaucoma para que tengan, a ver, perdón, ahí está Doctor, una pregunta. Juan José. Adelante, Juan José. Sí, ¿puede manifestar la diferencia entre tonometría y gonioscopía? Yo pensaba que era más o menos igual. Parece que tienen la misma función, pero no sé si puede especificar la diferencia. No, son dos cosas, son dos exámenes diferentes, Juan José. La tonometría es la toma de la presión intraocular. Con el uso de unos dispositivos, ya habíamos mencionado, el que mejor datos te da es el tonómetro de Goldman, tú puedes valorar la presión intraocular del paciente. Vas a catalogar pacientes que tienen presión normal o pacientes que tienen presión alta. La gonioscopía te sirve para ver es parte del estudio del glaucoma, sí, pero no es para ver la presión intraocular. Como su nombre lo dice, gonios, ángulo, escopía, mirar. Lo que buscas con la gonioscopía es observar el ángulo herido corneal. Cómo están las estructuras, si está de acuerdo ya a lo establecido, si guarda las características conocidas. También te sirve para saber si es un ángulo abierto, si es un ángulo estrecho. Eso te da la gonioscopía, que debe hacerse en todo paciente que se sospeche de glaucoma, sí, es recomendable hacerlo. Y bueno, además, en el caso de que tú llegues al diagnóstico de glaucoma, vas a poder determinar quiénes tienen glaucoma crónico de ángulo abierto y quienes tienen glaucoma de ángulo estrecho. Y también el tratamiento va a variar. Una cosa es tratar un glaucoma de ángulo abierto y otra cosa es un ángulo estrecho. Se modifica el tratamiento y algunas estrategias que puedes usar en uno y en otro según sea el caso. O sea, son diferentes. Sí, doctor, otra pregunta. En caso de glaucoma, no se recomienda el uso de anticolinérgicos. No sé si puede, no he encontrado en internet, no sé si puede definir por qué se contradice, no se debe, anticolinérgicos no se debe recomendar en caso de glaucoma. Lo que pasa es que hay que tener, por eso cuando hablamos de gonioscopía, hablamos de ángulos estrechos, ¿no? Cuando tú tienes un ángulo estrecho, hay que tener en cuidado porque la dilatación pupilar puede originar que ese ángulo estrecho termine siendo un ángulo cerrado. Y eso determinar en un glaucoma agudo, una elevación brusca de la presión intraocular que puede causar daño si no actúa rápidamente, ¿no? Por eso, todo medicamento que tenga esa propiedad de dilatar la pupila, sobre todo en aquellas personas que ya se conoce que tienen ángulo estrecho, o en aquellas que pudieran tener alguna sospecha de tener esto, es mejor no usarlos, porque te puede llevar a crear, en todo caso, un glaucoma de ángulo cerrado de origen iatrogénico, ¿no? Eso es lo que provocan es dilatación pupilar y esto en ojos predispuestos llevarte a un cierre angular, un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Sí, ya gracias. Doctor, la última pregunta, usted recomendó que en caso de lo que tiene pacientes con hipertensión no se debe recomendar atropina o manitol. Entonces, ¿cuál se debe recomendar? Pero que sea, entre comillas, que tenga la misma eficacia, ¿no? Bueno, atropina no está indicado, porque No, atropina se atropina usa no, manitol, manitol. manitol. Cuando no tienes manitol a la mano, lo que puedes usar es glicerina. Glicerina es un líquido, una solución que puedes usar
para bajar la presión intraocular. Es un diurético osmótico, es 1 gramo por kilo de peso. Lo malo que es extremadamente dulce y es tan dulce que provoca el vómito en los pacientes, ¿no? Hay que acompañarlo con un jugo para que sea más digerible. No es tan rápido el efecto como el manitol, pero logra bajar la presión intraocular más o menos 1 a 2 horas y ya puedes tratar y ver las causas que tiene el paciente. Ese serían los dos, tanto el manitol como la glicerina son diuréticos osmóticos que te ayudan en los casos agudos de subida brusca de la presión intraocular, generalmente por cierre angular. Ya, gracias, doctor. Listo. Bueno, ya me despido de ustedes. Muchas gracias por la atención. Está el doctor Raúl Ferrando para que siga con esto. ¿Qué tal, doctor Niño? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Raúl. Un Ok, abrazo. gracias también. Chao. Muy bien, buenas tardes con todos. Entonces vamos a dar inicio a la segunda clase del día de hoy, que es la clase correspondiente a desprendimiento de retina y vítreo. A ver, vamos a hacer la presentación de la pantalla. Bueno, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí se ve, doctor, su pantalla. Ya está, muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la clase de desprendimiento de retina, vítreo y alteraciones, ¿ok? Esta primera lámina sirve para recordar que el neuroectodermo es el que da lugar a la retina neurosensorial. Y es importante recordar que en el desarrollo embrionario, cuando se empieza a hacer la cúpula óptica y se empieza a imaginar en la copa óptica, esta estructura que da lugar después al epitelio pigmentario está separado de la retina neurosensorial, que deriva del endotelio. El epitelio pigmentario, que está acá, deriva del neuroepitelio y de la cresta neural. Pero fíjense ustedes cómo al imaginarse, esta estructura queda adosada, pero no adherida. Ese término es importante, adosada, pero no está unida, digamos, no está adherida. Queda siempre aquí un espacio virtual. Aquí aparentemente estuviera unida, pero entre ambos existe un espacio virtual. Esto nos va a explicar posteriormente cómo es que se hace la fisiopatología del desprendimiento de retina. Como ven aquí, en esta lámina vemos un fondo de ojo, donde se ve la retina, el nervio óptico, los vasos sanguíneos, toda la retina. Ese es el color natural, de un color más o menos anaranjadito, rosadito, y en el centro está la mácula, ¿no es cierto? Cuando le pedimos al paciente que mire la luz del oftalmoscopio, el paciente lo va a hacer con la mácula. Y en esta otra figura, que estamos viendo en la parte superior derecha, vemos acá cómo este espacio que aquí aparentemente no existe porque es virtual, cuando hay una solución de continuidad en la retina, el espacio que era virtual se hace real y se llena de líquido. Eso vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuáles son los límites de la retina? Por la parte interna tenemos pues el cuerpo vítreo, es decir, la hialoides posterior, que la vemos aquí. Luego se limita con la membrana de Brooks, ¿no? Del epitelio, prácticamente de la coroides. En la parte posterior está adherida, ahí sí está unida al nervio óptico, y en la parte anterior a la hora serrata. Las capas de la retina son 10, incluido el epitelio pigmentario retinal. De afuera para adentro está, por supuesto, la coroides. Acá está la esclerótica, la coroides, y luego sigue aquí el epitelio pigmentario retinal. Luego ya empieza, todas estas siguientes capas, las 9 capas, son en la retina neurosensorial, que se inicia pues con los fotorreceptores, la capa de conos y bastones. Estas capas ganglionares y las capas plexiformes, que son sus sinapsis.
Es importante aquí tener en cuenta esto, las células ganglionares, cuyos axones, son 1.200.000 más o menos, se van uniendo para conformar el nervio óptico, ¿correcto? Y esto ya pues va al quiasma y al cerebro, ¿no es cierto? Pero acá tenemos las 10 capas de la retina y por supuesto luego ya tenemos la membrana limitante interna y el cuerpo vítreo hacia este lugar. Actualmente disponemos de un equipo que se llama el tomógrafo óptico de coherencia, el famoso OCT, que nos permite hacer una especie de correlación con una lámina histológica de la retina. Histológicamente vemos acá las capas de la retina y podemos correlacionarlas con este equipo, con este aparato que es el OCT. Acá vemos una capa hiperreflectante que es el epitelio pigmentario, vemos las plexiformes de esta coloración y acá tenemos la capa de fibras nerviosas, que como les decía son los axones de las células ganglionares que van a conformar el nervio óptico. Esta es una imagen de un cadáver que ha tenido un desprendimiento de retina y miren ustedes cómo la retina, que ya ha hecho un desprendimiento en embudo, queda adherida al nervio óptico y a la ora serrata, que son los sitios de inserción. Aquí tenemos un fondo de ojo normal. Aquí vemos una especie de puntitos medio amarillentos, ¿no? Que en realidad esto también, cuando lo observamos, puede ser normal. Esos corresponden a los famosos drusen o drusas. Los drusen o drusas son residuos catabólicos del epitelio pigmentario que se van depositando a través de toda la vida del ser humano. Y justamente a partir de estos drusen, cuando ya la persona llega a 60, 70, 80 años, pueden romper, ¿no?, el epitelio pigmentario o pueden degenerar ellas mismas o incluso hasta vascularizarse a partir de la coroides y formar lo que se conoce como la degeneración relacionada con la edad, ¿ya? Esta degeneración relacionada con la edad puede ser a partir de los drusen, que acá lo vemos, pero que estos son normales. Aquí vemos otro fondo de ojo en dibujo. Y luego, por supuesto, el humor vítreo, que ocupa la parte interna del globo ocular, que ocupa prácticamente las 4/5 partes del globo. Tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y un peso de 4 gramos. Tiene una concavidad, miren ustedes, aquí anterior. A ver, vamos a ver el puntero. Esta parte. ¿Por qué? Porque está delimitando al cristalino, ¿no?, en la parte anterior. Y a la parte posterior, ya el ligamento hialoideo capsular, ¿no? Entonces, este es el humor vítreo, que en realidad es prácticamente 99% agua y 1% de ácido hialurónico, ¿ya? Entonces, este gel, que es una gelatina en realidad del vítreo, conforme van pasando los años, o prácticamente desde el nacimiento, sufre una involución, de tal forma que con los años se va contrayendo y va a formarse una especie de licuefacción que da lugar a un cuerpo medio líquido. De tal manera que si hubiera una solución de continuidad, entonces el líquido podría meterse, ¿no?, a través del epitelio pigmentario, a partir de la retina neurosensorial, y entonces el espacio que era virtual lo hace real. Eso vamos a ver a continuación. ¿Qué más podemos ver en el fondo de ojo en la retina? Podemos ver aquí los límites de la ora serrata, que está en los 360 grados, donde se adhiere la retina, y en el nervio óptico. Acá podemos ver los vasos retinales, tanto la arcada temporal superior y nasal superior, la temporal inferior y la temporal inferior, ¿no? Este es nasal y este es temporal. Podemos ver algunos nervios, por ejemplo los ciliares cortos, y estos ovillos vasculares que ven aquí, que en promedio como mínimo son 4, pueden ser 5 o 6, que son las famosas venas vorticosas, ¿ya?, que son las que van a drenar la sangre del ojo, llevarla a las venas oftálmicas y luego al seno cavernoso.
Entonces, por definición, ¿qué cosa es el desprendimiento de retina? Básicamente es la separación de las 9 capas de la retina del epitelio pigmentario. Es decir, la retina neurosensorial se separa del epitelio pigmentario por un fluido, que es este fluido subretinal, que por supuesto, debido a la licuefacción del vítreo, a través de esta solución de continuidad se introduce y va disecando la retina hasta hacer una especie de bolsa como la que vemos aquí, y se pueden ver los vasos elevados, ¿no es cierto? Ya no se ve la retina normal ni la coloración normal de la retina, sino se ve blanquecina, ¿ya? Este desprendimiento de retina puede ser de tipo regmatógeno, cuando hay ruptura, y de tipo no regmatógeno, o también conocido como secundario, que puede ser traccional o exudativo, ¿correcto? Esa es la forma de diferenciarlo. Regmatógeno cuando hay ruptura y no regmatógeno cuando no hay ruptura. Pero sí, posteriormente la podría ver si es que hay tracción vítrea o exudación. Se presenta más o menos en 1 de cada 10.000 personas por año. En el 10% es bilateral. Se da más entre los 40 y 49 años de edad, ¿no? Y es una acción conjunta entre la tracción vitreoretinal y una debilidad de la retina periférica, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay una degeneración retinal predisponente. Aquí vemos la fisiopatología, ¿no es cierto? Ven ustedes, este es el epitelio pigmentario. Entonces, el desprendimiento no parte de la parte posterior, sino de la parte vítrea, ¿ya? Como ven ustedes, el gel vítreo licuefactado, si hay una solución de continuidad, se introduce y hace el espacio real. Entonces, desprende la retina, ¿ya? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Las degeneraciones retinales, ¿no? Que usualmente se presentan mucho más en los altos miopes, pero no necesariamente. También hay pacientes normales, mejor dicho, hemétropes, incluso hasta hipermétropes, que podrían tener degeneraciones retinales. Y lo más frecuente son estas, la degeneración en rejilla, ¿no? Proliferaciones focales pigmentarias, atrofias periféricas, degeneraciones quísticas, los conocíamos como blanco, con o sin presión. Normalmente cuando nosotros vemos el fondo de ojo y hacemos una indentación en la parte posterior del ojo, con un instrumento que lo presione, podemos ver una coloración blanquecina que se conoce como blanco con presión. Esta misma imagen la podemos ver en algunos pacientes cuando no hay presión, y a eso se denomina blanco sin presión, ¿no? Y también puede haber casos de degeneraciones corioretinales difusas, retinosquisis. ¿Qué cosa es retinosquisis? Es la separación de las capas de la retina neurosensorial en 2 capas, una interna y una externa. Ahora vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, la tracción vitreoretinal que les mencionaba se presenta pues en casos en los cuales hay la licuefacción de este gel en la edad avanzada, en la miopía, en los pacientes afáquicos, es decir, aquellos que no tienen cristalino, y aquellos que han sido operados, que se denominan pseudofáquicos, ¿ya? Estas adherencias son las que condicionan los desgarros, en un 10%, y es la que condiciona justamente las fotopsias, o sea, la visión de destellos, como luces, como flash a los costados, miodesopsias, ¿no? Que son como especie de moscas volantes o cuerpos flotantes que el paciente puede ver en los costados o en la periferia, y cuando tratan de mirarla se corren para un costadito, ¿no? O incluso cuando también hay hemorragias vítreas por diferentes factores, ¿no? Pues acá vemos, por ejemplo, un paciente alto miope. Ven ustedes el nervio, está ovalado. Esta zona blanquecina es una degeneración corioretinal peripapilar, que es en alto miopes es muy frecuente. Es tan delgada la retina que se transparenta la esclerótica acá. Esas son zonas de atrofia. Es decir, la retina está tan delgada que imagínense ustedes un blade de una pelota de fútbol, cuando se infla y se infla en exceso, tracciona, ¿no es cierto? Porque se adelgaza el blade.
igualito. El ojo más grande tiene una longitud axial mucho mayor, por tanto, en las zonas periféricas, en la zona de inserción, que es justamente en la hora serrata, entonces va a haber una tracción, un adelgazamiento que va a dar lugar a esas degeneraciones que vamos a ver ahora. Y esto unido a la licuefacción del vitrio, que es un fenómeno, digamos, degenerativo, natural, va a condicionar la presencia de estos desgarros. Este opérculo es traccionado por esta zona que hay de tracción vítrea y el líquido, por supuesto, se va a introducir. Estas degeneraciones retinales periféricas, ¿no?, pueden ser la degeneración latis, que se da en 8% de la población, es mayor en las personas miopes. En 40% de los desprendimientos de retina la vamos a encontrar. Son áreas localizadas, circunferenciales, muy adelgazadas, en forma de uso entre el ecuador y la base del vitrio, y suele ser bilateral, mayormente temporal. Acá vemos. Esta es una degeneración latis, también se conoce como degeneración en rejilla o reticular. Entonces, la retina se pone delgadita, quebradiza, y si hay una tracción del vitrio, por supuesto va a producir un desgarro en esta zona. Esta es una degeneración latis, o también conocida como reticular. ¿Ya? Hay otras degeneraciones que también pueden predisponer al desprendimiento, como la degeneración en baba de caracol. Es considerada una forma de degeneración latis también, pero es diferente. Miren ustedes, esta degeneración en baba de caracol, que aparece en las zonas periféricas de la retina, pegadas a la hora serrata. Otra es la retinosquisis, que, como le dije, es la separación de las capas intermedias de la retina neurosensorial en una porción interna y una porción externa, lo cual también puede dar lugar a pequeños agujeros que, si son traccionados, van a dar lugar a un desprendimiento de retina, ¿no? Luego tenemos el blanco con presión y el blanco sin presión, que, como les decía, al indentar la esclera, toma esa apariencia de color blanco gris translúcido. Esto mismo se ve sin presión. Entonces, acá tenemos un blanco sin presión, ¿eh? La retina se ve blanquecina, sin necesidad de hacer ninguna presión, y esto es una retina delgadita, también quebradiza, que da lugar a formación de estos agujeros y puede traccionar y producir el desprendimiento de retina, ¿no? Otros son estos, los cúmulos pigmentarios, las atrofias, ¿no?, retinales periféricas. Todas esas son lesiones degenerativas periféricas que son factores predisponentes a un desprendimiento de la retina. Otra de las causas que podrían también presentar un desprendimiento de retina son estos casos. Un paciente que ha sido operado, ven ustedes aquí, se le ha puesto un lente intraocular y el cristalino en la región ecuatorial presenta células germinativas que con el tiempo siguen creciendo y van invadiendo la parte posterior de la cápsula del cristalino y la opacifican, como esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Disparar un rayo láser para abrir una ventanita con un jack láser que corta la cápsula. Entonces, como en este caso, está abierta la cápsula, pero al hacer esto hay un riesgo. Puede ser el riesgo de que el humor vítreo se prolapse a través de esto, de esta lesión que hemos producido, o puede hacer un movimiento en todo el vitrio y también traccionarlo y producir, sobre todo si hay una degeneración predisponente, un desprendimiento de retina, ¿no? Miren, entonces, cuando se hace un tratamiento de la cápsula posterior con jack láser, es un factor también predisponente, ¿ya? Ahora, un ojo ya operado tiene un 7% de un riesgo de que se vuelva a desprender. También los traumatismos oculares, por supuesto, un golpe, ¿no?, fuerte, una contusión, también puede producir un desprendimiento de retina, y sobre todo si hay un factor predisponente. Las diálisis retinales también, como le dije, son las separaciones traumáticas en la periferia, la retina se separa de la hora serrata y hace lo que se llama esta diálisis, ¿no?, que va a predisponer también a un desprendimiento de retina. Y los traumatismos penetrantes
por supuesto van a producir desprendimientos regmatógenos, o sea, con ruptura, y también traccionales. Acá vemos una diálisis traumática, ¿no? Se separa la retina de la ora serrata y por supuesto por acá, si el vitrio licuefactado se va a introducir y va a desprender la retina. Acá vemos algunos ejemplos de desgarros. Hay de diferentes formas, diferentes tamaños. Puede ser incluso más de un cuadrante o 2 cuadrantes de toda la retina. ¿Y qué debemos hacer cuando encontramos estos agujeros retinales? Usted ve un agujero retinal en el fondo de ojo, hay que derivarlo al oftalmólogo, porque estos desgarros, como son posibles factores que van a predisponer al desprendimiento de retina, debemos tratar nosotros de ubicarlos, ¿no es cierto? Y luego de ello, aplicar rayo láser. Es una forma de hacer el tratamiento profiláctico, como vamos a ver ahora. Hay diferentes formas de desgarros, en opérculo, circulares, ¿no es cierto? Lineares, diálisis, que van a condicionar al desprendimiento. El otro es el desprendimiento pues por tracción, ¿no? Cuando se presenta ya un desprendimiento de vitrio, ¿no? Que puede ser parcial, pero con frecuencia hay una fibrosis secundaria a la superficie vítrea, ¿no? Esta fibrosis puede ser consecuencia o de una hemorragia o de una proliferación vitreoretinal, por ejemplo, en el caso de una retinopatía diabética. Ven ustedes aquí, este es un desprendimiento ya traccional. La fibrosis que se presenta luego de una hemorragia o de una retinopatía diabética proliferativa va a traccionar, por decirlo así, a jalar la retina y por supuesto la va a desprender. Acá vemos nosotros una ecografía donde se ve este desprendimiento de la retina. Aquí vemos otro desprendimiento, miren, traccional, y acá un caso con desprendimiento de retina por retinopatía diabética proliferativa. Acá ven los exudados, las hemorragias puntiformes, los exudados blandos y duros, y esa zona que está desprendida. Ahí ven estos pliegues, en el caso de un desprendimiento de retina traccional por retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Este es un caso, miren, en embudo terminal, donde queda adherida la retina. Y hay otro tipo, que es el exudativo, que es menos frecuente, ¿ya? Pero también podemos verlo. Entre las causas son los tumores coroideos, inflamatorios, después de una cirugía de desprendimiento de retina, después de la fotocoagulación láser, en la toxemia del embarazo. Mire, yo recuerdo un caso, cuando teníamos las clases presenciales, un grupo de alumnos como ustedes, ¿no?, vino a la clase y ellos, como ustedes saben, se retiran normalmente a las 11 de la mañana para su clase teórica. Y justamente a las 11:10 me llega una paciente toxémica, le hago el fondo de ojo y tenía un desprendimiento de retina exudativo. Entonces yo dije, caramba, este caso es interesante para que vean los alumnos, lo voy a guardar para verlo el día lunes. Total, después de dar una clase teórica de lo que es el desprendimiento exudativo, les hago ver el fondo de ojo y ya no había nada. ¿Por qué? Porque estos casos se pueden reabsorber espontáneamente en 48 a 72 horas, ¿no? Otro es la coriopatía o coriopatía serosa central o corioretinopatía serosa central. Es una especie de domo, ¿no? Uno mira el fondo de ojo y ve un domo acá, y es precisamente porque el líquido de la coroide se filtra a través del epitelio pigmentario. Y ese es un desprendimiento exudativo, ¿ya? Miren ustedes, el epitelio pigmentario queda en su lugar, pero la retina neurosensorial está elevada. Lo mismo que pasa en los tumores, pero por supuesto en los tumores ya acá irrumpe a través del epitelio pigmentario, no como aquí, cuando hay una alteración en el epitelio pigmentario por el cual se puede meter el líquido y disecarlo, ¿ya? Estos desprendimientos, felizmente, esto se presenta muy frecuentemente en los pacientes con alto estrés. Pacientes con bastante estrés
presentan estas coriorretinopatías serosa central, pero como les digo, son autolimitadas y muchas de ellas se reabsorben espontáneamente en el curso de 1, 2 hasta 3 meses. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un paciente con desprendimiento de retina? Primero, la pérdida de la visión, ¿no? Que puede ser súbita si es que compromete rápidamente la zona central o macular, o puede ser progresiva si va lentamente de la periferia hacia el centro y va apareciendo como una cortina negra que va tapando el campo visual. Antes de eso, los pacientes se quejan de fotopsias, la visión de destellos, miodesopsias, escotomas, que son las partes oscuras del campo visual, y disminución de la agudeza visual, sobre todo si está llegando a comprometer el área central o el área macular, ¿no? También se puede presentar el famoso reflejo fotomotor por la pupila de Marcus-Gant. Ustedes ya lo han revisado en el seminario, ¿no? Paciente que tiene un defecto aferente, de tal forma que la información no va a llegar apropiadamente al nervio para ser llevada a los núcleos pretectales y luego hacer el reflejo eferente, ¿no? La famosa pupila de Marcus-Gant. Y en la cámara anterior, cuando miramos en la lámpara de hendidura, podemos ver un fenómeno como de Tyndall, ¿ya? Como células que están en la cámara anterior. La presión intraocular suele ser baja, el ojo está hipotónico. En la retina se pueden observar como bolsas o pliegues y los vasos retinales con trayecto irregular e elevados, como ven aquí, ¿no? Este es un desprendimiento tremendo, ¿ya? Y en el vitrio, miren ustedes, en la lámpara de hendidura se ve esto, que es el famoso polvo de tabaco, ¿ya? Y esto es justamente por la migración del pigmento, ¿no? Que al romperse, digamos, la retina, se pone en contacto con el epitelio pigmentario, de tal forma que estos cúmulos pigmentarios están en todo el vitrio y también se pueden ver en la cámara anterior. Esta es la cámara anterior y este es el vitrio, ¿no? Y también podemos ver estas rayitas acá como filamentos con un simple movimiento que es la cinéresis vitrea, es decir, el movimiento del vitrio. Acá tenemos quistes retinales congénitos que también pueden predisponer a básicamente degeneraciones retinales periféricas con agujero y tracción. El objetivo primario del desprendimiento de retina es sellar el lugar por el cual está introduciéndose el líquido. Es decir, hay que tratar de cicatrizarlo o sellarlo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Ahora vamos a ver. Una de las formas es primero, ¿no? Cuando tenemos pacientes que tienen ya fotopsias, miodesopsias y vemos las lesiones, ¿no? Con riesgo de hacerse un desprendimiento de retina, aplicamos rayo láser en forma profiláctica. Hacemos 2 o 3 hilas de aplicación de rayo láser, o también se puede hacer con crioterapia, es decir, con una temperatura entre 40 y 50 grados bajo cero, en la parte posterior, en la esclera, logramos producir una reacción inflamatoria alrededor del desgarro, ¿no? O de la lesión predisponente para prevenir el desprendimiento de retina, ¿no? Estas lesiones que les mencioné anteriormente, que son las degeneraciones retinales, si son sospechosas, por supuesto acá tenemos que sellarlas, en este caso, o con rayo láser o con crioterapia. Y la otra forma es sellarlo mediante cirugía, ¿no? Como les dije, el objetivo primario es sellar estas roturas, ¿no es cierto? Y disminuir la tracción vitreoretinal para crear una cicatriz acá, ¿no? Una cicatriz corioretinal que, como les decía, o se hace con láser o se hace con frío, ¿no? Entonces, básicamente el procedimiento se conoce como retinopexia, ¿ya? O sea, la crioretinopexia era el procedimiento quirúrgico clásico. ¿En qué consiste? Consiste en que al mirar el fondo de ojo, ubicamos el desgarro, vamos a aplicar
por la parte escleral crioterapia, o sea, frío, como digo, menos 50, menos 60 grados centígrados, para lograr una zona inflamatoria y luego tratar de que la retina quede indentada por la parte posterior para hacer presión contra esto y lograr que esto se cicatrice. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Mediante una indentación con esas se puede ser unas especies de torunditas, ¿no?, de silicona, ¿no?, o bandas de silicona que las ponemos como exoplantes y luego una banda de, como ven acá, una banda de silicona en 360 grados para lograr indentar la esclera y lograr que esta zona que ha sido tratada con el crío quede ahí pegada. Por supuesto, también hay que drenar el líquido subretinal para que se adhiera más fácilmente. Y una de las complicaciones, por supuesto, del drenaje del líquido subretinal es que podamos lesionar vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, hay muchas complicaciones también como consecuencia del drenaje. Por eso hay que hacerlo en las horas pares, para no coger ninguna vena vorticosa. Acá vemos la forma como con una hoja de bisturí hacemos una incisión hasta llegar a la coroides y luego, mediante la misma aguja, ¿no?, podemos presionar, inyectamos prácticamente la aguja para que por ahí drene el líquido subretinal. Hay unas complicaciones, por supuesto, se puede encarcerar la retina o el vítreo, puede haber hemorragias también y puede aumentar el riesgo de una infección o una endoftalmitis. Otra forma de tratarla es con la neumoretinopexia, es decir, se coloca gas o aire en la parte interna, ¿no?, cuando las rupturas generalmente son superiores, de tal forma que el gas va a presionar hacia la parte superior y de esa manera, poniendo al paciente boca abajo, durante unos días, vamos a conseguir que la retina se adhiera, ¿no? De otra forma, ¿no?, ahí ven la burbuja de gas que presiona la parte superior y de esa manera se sella el desgarro, ¿no? Estos son los pasos del cerclaje escleral que les mencioné. Acá está cómo se coloca en la banda debajo del músculo para pasar en 360 grados, circular alrededor del globo. Y luego se une con una especie de manguito de silicona para no hacer sutura, ¿no? Ahora, esa adhesión se hace, pues, como le dije, con crioterapia o con fotocoagulación láser. Ahora, ¿qué pasa? A veces resulta de que hay mucha tracción vitreoretinal y lo que tenemos que hacer en realidad ya no es solamente poner esta esponja. Cuando hay mucha tracción vitreoretinal, esta cirugía muchas veces no funciona. Entonces ya tenemos que proceder a colocar lo que se llama una vitrectomía. Es una cirugía en la cual se introducen unos aparatos acá a través de la par plana, una iluminación, y por decirlo así, entre comillas, se va a comer el humor vítreo, ¿no? Se va a lograr luego sellar los desgarros con endoláser o con crío también, y luego se va a reemplazar el vítreo con sustancias para que esta retina quede adosada y adherida, ¿no?, a la parte posterior en la zona inflamatoria que estamos acá condicionando con el rayo láser o con el crío. Esa es la forma como se trata un desprendimiento de retina. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Doctor. Me gustaría... Doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta. A ver. Si es que un paciente joven presenta estos tipos de signos tempranos de desprendimiento de retina, ¿en qué podríamos pensar aparte de un golpe? Primero, si es un paciente miope, ¿no? Si es un alto miope, como le digo, este miope tiene probablemente alguna degeneración retinal periférica.
que es la que ha condicionado y ha predispuesto, más el golpe que ha tenido, a que se haga un desprendimiento de retina. Eso es lo más frecuente, ¿ah? Por supuesto, no solo en miopes, ¿ah? También hay hemétropes e hipermétropes que tienen degeneración de retinales, como les mencioné. Pero eso es lo primero que debemos. Ahora, si la contusión es tan intensa, tan fuerte, puede ocasionar hemorragias, ¿no? Puede hacer contusión retinal también, y a partir de ahí también podría hacerse un desprendimiento de la retina. ¿Está claro? Gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra duda? Ahí también, ahí se me pasó un poquito el desprendimiento del vitrio, ¿ya? Entonces, yo les mencioné de que el proceso degenerativo del vitrio a través de los años sufre una degeneración que es natural, ¿no es cierto? Y que esta contracción del vitrio puede dar lugar también a que éste se desprenda y se suelte, digamos así, ¿no es cierto?, de la retina, y eso se llama desprendimiento posterior del vitrio. Y eso hace que el paciente vea un montón de manchitas negritas, ¿no?, flotantes al costado, ¿no? Entonces siempre hay que examinar la retina periférica, ¿no? Porque a partir de allí también podrían haber lesiones predisponentes en la periferia, y eso también podría condicionar un desprendimiento, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ya nos estaremos viendo con mi grupo en las prácticas y en el seminario.